Hola, hola amigas y amigos del metaverso, espero que se encuentren muy bien. Por acá les saluda Rafucho y les traigo un nuevo video en el canal. Con este video quiero que juguemos un poco, quiero que especulemos, quiero que proyectemos, pero no quisiera que tomen este video como una recomendación de inversión. No es mi intención. Simplemente quiero mostrarte el potencial que tiene este proyecto por crecer. Por favor, haz tus investigaciones, tomas tus decisiones de manera responsable, no porque las viste en YouTube. Adicional a esto, quisiera que no entres en FOMO, porque cuando veas los números que vamos a manejar hoy, tú mismo vas a estar diciendo qué pasaría si el token de OVR llegaría a tal o cual precio. Teniendo eso en cuenta, vamos a comenzar. Arrancamos nuevamente, como siempre lo hemos hecho, viendo un poco el precio del token. Nos seguimos en zona allí consolidando. A pesar de la corrección que ha habido estos días en el mercado, fíjense que el token no ha bajado considerablemente, se mantiene entre los 1.75, 1.90, así que es un buen punto de entrada. Y si estás buscando tomarlo más bajo, pues fíjate esta zona de los 0.80 a $1 por token de OVR. El puente sigue alto, sigue caro cruzar los tokens de OVR de las Binance Smart Chain a la red de Ethereum. Si estás simplemente haciendo una inversión pequeña, no te lo recomiendo. Si ya quieres comprar lands, te toca sí o sí. Busca tus opciones, haz tu investigación, qué es lo que te conviene más. Yo solamente te traigo información de cómo está el token y de cómo está el puente. Le echamos una miradita al Twitter del proyecto y simplemente hay un tweet acerca de el builder, de los que están premiando a los constructores de experiencias en OVR. Los puedes ver allí, como siempre te invito, busca la fuente, vea la fuente original para que tengas información de primera mano. Podemos ver que el token acá en el CoinMarketCap se mantiene estable, su market cap sigue allí. Bueno, en CoinGecko está un poco más alto, acá en el CoinMarketCap está un poco más bajo porque es que tampoco lo han verificado. Bien, aquí te sale este iconito de anuncio, por así decirlo, de que aún no está verificado. Pero yo simplemente quiero que hoy especulemos y te comiences a preguntar, ¿qué pasaría si yo entro en el proyecto OVR y el token sube? Y no te estoy diciendo que suba 1 o 2 centavos, 1 o 2 dólares. ¿Qué pasaría si tú entras en el proyecto de OVR y haces un 10x o haces un 20x? Por ponerte un pequeño ejemplo. ¿Sería recomendable? ¿Estarías interesado? Este es el tipo de investigación que tú tienes que hacer. Y yo, buscando en internet, viendo en Twitter, viendo en YouTube, me conseguí con un video de nuestro amigo OVR en español. Si no lo siguen, se los recomiendo totalmente. Él es uno de los pioneros en todo este ecosistema que nos trae información de OVR, donde él dice, ¿qué pasaría si el token de OVR es listado por grandes exchanges? ¿A cuánto creen ustedes que puede llegar? Y él nos hace unos cálculos allí y muestra una herramienta que yo también se las voy a mostrar hoy, porque cuando la conocí, realmente quedé con la boca abierta. Y eso es lo que quiero que juguemos hoy. Entonces, me voy a ir un momento al Twitter de Binance. Y fíjense qué pasó el 14 de noviembre cuando anunciaron que listaban este token, QI, de BenQ Finance. No lo conozco, no lo estoy recomendando, no lo estoy estudiando para nada. Simplemente quiero que hagamos un ejercicio de qué pasa cuando, por ejemplo, las monedas las listan en los exchanges importantes. Este token fue anunciado por Binance a las 9 p.m. del 14 de noviembre del 2021. Si buscamos este token en el CoinMarketCap, fíjense el precio que venía trayendo: 0.15, 0.16, 0.17, 0.17,6 y así sucesivamente. Eso la semana que acaba de terminar, por así decirlo. Pero ¿qué pasó el 14 antes del anuncio? En el Twitter de Binance pasó de los 0.17 a, luego del anuncio, 0.26. Casi duplicó su precio. Nada más por el anuncio. Obviamente aquí comenzó a corregir, como es normal, porque todo forma parte del hype. Aquí las personas compraron el rumor y aquí vendieron la noticia. Si estamos especulando, yo te quiero preguntar a ti, por favor déjame en los comentarios,
¿Qué pasaría si tú ya tienes el token OVR y sale un anuncio como este en Binance? Que aquí diga Binance will leads OVR Land, OVR de Reality y el token como tal. ¿Ustedes creen que eso puede suceder también? Yo estoy seguro que sí. Y eso está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Porque no solamente va a ser en Binance. Imagínate que comience a ser listado en KuCoin, en un hobby, en esos exchanges que tú y yo manejamos. La explosión del token puede ser brutal, literalmente hablando. Y como aquí estamos para especular y quiero que se tome este video con esa intención, la herramienta que pude ver en el video de nuestro amigo OVR en español, yo se las traigo acá. Como para que tengan un poquito de la idea de qué pasaría si OVR tuviese la capitalización de otros proyectos que están dentro del metaverso o de otros proyectos que están dentro del top 100 del market cap de las criptomonedas. Hoy nuestro proyecto OVR tiene un market cap de 51 millones y a esta hora de la noche, acá en Colombia, tiene un costo de 1,89 centavos de dólar. Pero comencemos a hacer el ejercicio. ¿Qué pasaría si OVR tuviese la capitalización de una moneda que tiene que ver también con el metaverso y con el gaming tipo Engine? Estamos hablando que no es algo jalado de los pelos, es algo que puede suceder. OVR, si llegase a tener la capitalización de Engine, que hoy cuesta 2,86, sería capaz de hacer un 50x, un 52x, y tendría un costo de 99.92 dólares. Yo no sé si a ti eso te llame la atención, pero a mí sí. Y más me llamó la atención cuando comencé a seguir analizando. Y le dije, ¿qué pasaría si, por ejemplo, OVR tuviese la capitalización de Sandbox? 47x, entrando hoy, comprando el token al precio en el que está, por así decirlo, 89.46. Imagínate los que traemos, lo que estamos holdeando desde que estaba en 0.70, en 0.50, en 0.30. Esto es posible porque la capitalización de Sand es de 2.4 billones de dólares. Y no estoy comparando proyectos, nada más estoy haciendo una especulación de qué pasaría si, qué va a pasar cuando este proyecto sea conocido y adoptado. Bueno, sigamos. ¿Qué pasaría si OVR tuviese la capitalización o cuando tenga la capitalización de Mana? 80x, 152 dólares con 91 centavos. Chicos, chicas, cuando yo vi esto, que me puse a investigarlo, que me puse a jugar y me puse a especular fuerte, yo salí ayer y compré. Volví a comprar. Y anexé más token de OVR a mi posición para hold. Y adicional me compré unas tierritas que ahorita les voy a mostrar. Sigamos pensando. Sigamos. ¿Qué pasaría si OVR tuviese la capitalización, por ejemplo, de un meme como Chiva? Ay, ¿por qué no me sale? Aquí está. Esto es para quedarse para atrás. Obviamente aquí sí ya estamos hablando de grandes ligas, un 552X, cosa que todavía es factible porque OVR tiene un proyecto detrás. Busquemos algo más mortal, por así decirlo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tuviese la capitalización de T-Fuel? 33X. Costaría 63,35 dólares. Ojo, nuevamente les explico. Estos son supuestos, son especulaciones. Pero este es el tipo de especulación que tú tienes que comenzar a hacer. Este es el tipo de investigación que tú necesitas hacer antes de entrar a un proyecto. Porque es la hoja de ruta, es el crecimiento que pueda tener. Estamos hablando de que si tú decides holdear esta moneda, ponle que por lo mínimo puedas sacar un 2x. Hey, es una buena rentabilidad. Pero ¿qué pasaría si realmente este proyecto es adoptado, si entre todos creamos comunidad y lo ayudamos a conocer y más personas entran al ecosistema de OVR y del metaverso y logres, por ejemplo, la capitalización de Engine? 100 dólares, un 53X. No creo que sea posible, Rafael. Bueno, vámonos a CoinGecko. Vámonos a CoinGecko y veamos cuáles son las monedas del metaverso
que hay en este momento. Vamos a ver cuáles están acá en el metaverso. Y comparemos. Déjenme ponérselos un poco más grandes. Axie. ¿Qué pasaría si OVR en algún momento lograra la capitalización de Axie? 178x, 336,97. Obviamente estamos comparando peras con manzanas, estamos comparando ya las grandes ligas, pero eso hay que apostarle y estoy seguro que sí. Yo sé que OVR tiene un proyecto detrás y está bastante desarrollado para lo que pide el metaverso y para lo que va a ser el metaverso. Entonces, tú tienes que ir pensando, tú tienes que ir proyectando, tú tienes que ir especulando. Busquemos una que sea un poco, que esté dentro del top, pero que sea menos conocida y que no entiendo por qué está encima de OVR. Fíjense aquí cómo está. A ver, veamos esta. RNDR, que no la conozco. Pero busquémosla. 14X. Vamos a quedarnos con este ejemplo. Simplemente vamos a quedarnos con este ejemplo. RNDR tiene una capitalización de 713 millones de dólares. Y yo quiero que me lo dejes en los comentarios. ¿Ves muy difícil que un proyecto como este de OVR le cueste llegar a una capitalización de 700 millones de dólares? ¿Qué opinas tú? Yo pienso que sí los puede lograr. Y con un anuncio acá en un exchange importante, pues puede suceder muchas más cosas. Y cuando más partners estén llegando, pueden suceder muchas más cosas. Así que amigos, amigas, yo les invito. Esta página se llama marketcapoff.com. La pueden conseguir y pueden jugar. Deleítense. Comiencen a investigar. Váyanse a CoinGecko y vean las monedas del metaverso. Vayan a ver cuáles son los market cap. Y comiencen a ver, comiencen a palpitar cuáles son las posibles noticias y los rumores que vienen por allí. Porque de un día a otro te vas a levantar con un tweet como este, donde OVR va a ser listado. Sí o sí, eso va a pasar. Y para finalizar, les hablaba ayer de que yo entré en FOMO cuando vi esto, porque dije, no puede ser que yo todavía no tenga tantos tokens como quisiera. Me volví a comprar, volví a entrar en posición y decidí comprar unas tierritas. ¿A dónde me fui? Me fui a Cancún. ¿A dónde me fui? Me fui a Cancún. Y ahí las tengo. No se las voy a mostrar. Pero nada, sí se las voy a mostrar. Y ven. A puntico de cerrar la subasta. ¿Ven? Hay que seguir aumentando la posición. Yo porque ya tengo tokens dentro de la plataforma. Quien esté comenzando, como se los he dicho, no se los recomiendo todavía porque está muy alto. Está muy alto. Por esa razón, sigue apoyando el contenido en el canal. Es un buen momento para decirte que si este contenido te gusta, por favor dale un like, suscríbete, compártele este contenido a un amigo para que sigamos creciendo, para que sigamos creando comunidad. Y no se te olvide, aquí en la descripción te dejo el playlist. Te dejo la lista donde te enseño desde cómo instalar Metamask a cómo comprar el token Binance, llevarlo a la Metamask, comprar el PacketSwap, holdear. También tengo unos videos acerca de cómo comprar hexágonos. Y bueno, hemos hecho unos lives con la comunidad respondiendo dudas, preguntas y comentando. Recuerden, parte de esta información la tomé de un pequeño video que grabó nuestro amigo de OVR en español. Si pueden, échenle un ojito a su canal también. Él tiene más tiempo trabajando este contenido, tiene más tiempo conociendo el metaverso de OVR y no está de más que le demos un apoyo si no lo conocemos aún. Así que desde acá yo me quiero despedir, les envío un muy fuerte abrazo y espero que jueguen con esta herramienta, que proyecten de manera responsable, que especulen de una manera sana, pero que nunca tomen esta información como un consejo de inversión, sino que cada uno de ustedes vaya y haga sus investigaciones, tome sus decisiones y ojalá con este tipo de proyectos lo ayudemos a dar a conocer, lo ayudemos a que sea muchísimo más adoptado por el mundo y que juntos nos vayamos a disfrutar de una nueva realidad llamada Betaverso. Les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho, chao, chao.